me voy a permitir presentarles a ustedes, querido auditorio de nuestra comunidad Magen David, para este nuevo canal de Magen David Connection. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Es nuestra primera participación y colaboración con Penguin Random House, que es algo que habíamos estado esperando mucho tiempo y estamos muy contentos de iniciar con este invitado de honor. Es un invitado que nos va a abrir un poquito de luz para todos nosotros, para estas circunstancias de la pandemia. Creo que muchos lo conocen y bueno, me permito presentarte en muy corta semblanza, Mario. Mario Guerra es nuestro invitado de honor, psicólogo, psicoterapeuta con orientación en terapia breve estratégica, diplomado por el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Es Life and Business Coach y tiene una certificación por Neufeld Consulting obtenida en Sevilla, España, como coach ontológico empresarial. Cuenta con un máster universitario en tanatología obtenido en la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias, España. Es hipnoterapeuta ericksoniano con 3 certificaciones internacionales. Autor de 10 audios de hipnosis y relajación guiada que se pueden adquirir online. Mario Guerra ha colaborado en distintos medios de comunicación, y a la fecha cuenta con 4 libros publicados: Los claroscuros del amor, En el mismo barco, No te compliques, y el más reciente, Del otro lado del miedo. Todos de editorial Penguin Random House. Ya están a la venta en formato impreso y digital y audiolibro, y pues un honor, Mario, tenerte con nosotros este día, que se está grabando de día. Ya el público nos verá de noche, y pues gracias por acompañarnos hoy. Perfectamente, muchas gracias, gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes y bueno, que estén interesados en estos temas, en el tema del miedo sobre todo, que es el último libro que tengo. Les agradezco mucho la invitación. Gracias, Mario, gracias. Y pues sí, la verdad, como te decía hace un poquito que nos presentábamos, es un sueño para mí tenerte aquí, porque para muchos has sido guía, aunque no nos conozcas. Mucha gente creo que te escribe: quisiera que seas mi psicólogo, mi terapeuta, pero al final lo eres de muchos que tenemos el privilegio de escucharte por todo el material que nos prestas y nos compartes con tanta generosidad. Me costó trabajo decidir entre qué libro escoger de todos los tuyos, porque aunque eres el rockstar del amor, eh, hoy la estamos pasando difícil todos. Y creo que este libro en específico, Del otro lado del miedo, sí nos sirve de guía. Te quería preguntar, para empezar, Mario, si lo empezaste a escribir como, por qué temporada? Porque justo pareciera como tuviste la indicación de que salía en el momento preciso, que a todos nos sirviera de mucha ayuda con esta pandemia como la estamos pasando. Y mira, qué buena pregunta, porque déjame contarte que este libro yo lo empecé a escribir, este libro sale en febrero de 2020, justo cuando estaba a punto de llegar a México o al mundo, declararse pandemia el coronavirus, pero lo empecé a escribir 2 años antes, justo cuando termino mi libro anterior, No te compliques, pienso de qué escribir el siguiente, y quise escribir acerca del miedo, justo por eso, porque creo que no nos hemos hecho una tan buena relación con el miedo, y por eso es que nos asusta. Entonces, fue una coincidencia o como diría uno de mis mentores, Carl Gustav Jung, una sincronicidad. De pronto que el libro saliera publicado en el mes de febrero y en el mes de marzo se declara la pandemia, pero no fue escrito con ese fin, aunque evidentemente hablar del miedo en estos tiempos, o si no se habla, de todos modos se vive, pues se vuelve fundamental. Entonces fue una sincronicidad muy interesante que creo que va muy de la mano con los tiempos que estamos viviendo y que hemos vivido ya vamos para un año con esto. Vamos para un año con esto y no la estamos pasando, creo que cada uno en diferentes escalas, pero no la estamos pasando nada bien. Comenzando por tus epígrafes, hay uno que me llamó mucho la atención, como que desde ese momento me enganché con el libro, que decía: no hay que temer en la vida, solo hay que entender para temer menos, de Marie Curie. Y creo que todo radica, en lo que entendí del libro, todo radica en nuestra relación que tengamos con el miedo, porque al final nos explicas que podría ser una herramienta en nuestras vidas. Claro, y de hecho lo es. Mira, yo veo el miedo como una especie de guardaespaldas, como un guardián que está para alertarnos y protegernos de las cosas que son peligrosas. Pero a veces desde pequeños nos enseñan a relacionarnos con el miedo como si fuera un enemigo a vencer. Y nos han mandado mensajes, nos han transmitido mensajes donde nos dicen,
enfréntalo, no tengas miedo, no seas cobarde, no pasa nada, al miedo hay que derrotarlo. Como si el miedo no fuera parte de nosotros, como si esta mala fama que le hemos hecho es como si el miedo fuera un defecto, como si el miedo fuera algo que tenemos que esconder y que está mal tenerlo y que está mal sentirlo. Pero si lo pensamos, el miedo es una emoción y es de las emociones básicas que tenemos los seres humanos, que compartimos con otros seres. Es una emoción de supervivencia. Es decir, gracias al miedo sobrevivimos, gracias al miedo, por ejemplo, tan simple como si vamos a cruzar una calle, gracias al miedo, que algunos le podrían llamar precaución, miramos a los dos lados a ver si no viene un auto a toda velocidad. Gracias al miedo, justamente ahora en épocas de pandemia, bueno, pues si lo tenemos y lo sentimos, nos lavamos las manos, usamos cubrebocas, guardamos las medidas que nos dicen que hay que guardar porque precisamente no queremos enfermarnos, no queremos tener un accidente. Entonces, imaginémonos que verdaderamente pudiéramos eliminar al miedo, quitar al miedo, no pensar en él, probablemente nos la pasaríamos mal, de menos tendríamos accidentes o de menos nos estamos poniendo en riesgo a nosotros y a otros también, porque también el miedo, por ejemplo, cuando tenemos niños pequeños, pues nos hace cuidarlos, protegerlos, estar atentos a ver dónde están, que no les pase nada. Justamente el miedo nos alerta, nos activa, nos despierta, pero es un guardián, insisto, es alguien que está junto a nosotros, que debería estarlo, pero no en una postura de dominancia, no dominándonos ni ordenándonos, sino estando alerta para advertirnos y para ayudarnos. Es correcto, digo, lo vamos a hablar más adelante, pero tú mencionas mucho de todos estos nuevos coaches motivacionales y los discursos de no tener miedo. El miedo, o sea, desde chiquitos nos dicen, el miedo te convierte en una persona cobarde, no llores. Hemos aprendido a vivir así y por generaciones sabemos que es con algo como con lo que nos peleamos. Pero digamos, bueno, hay algo que me gusta mucho que dices, que el problema no es el miedo, sino la forma y la dimensión y cómo lo alimentamos. Somos Sí, un conjunto de lo que nos cuentan y lo que nos contamos de nosotros, Mario. sí, sí es la forma que nos relacionamos con el miedo, como dije, y aquello que nos han enseñado. Mira, nosotros desde que somos pequeños aprendemos cosas de tres fuentes fundamentales: familia, sociedad y cultura. Y muchas veces estas fuentes de aprendizaje, pues, nos muestran su modelo de ver el mundo, y que eso es muy interesante a aprender. La familia, sociedad y cultura no nos enseñan cómo es el mundo, nos enseñan cómo ven ellos el mundo y nos transmiten su visión. Entonces, si en esta visión del mundo, en esta visión de las cosas, el miedo está incluido como algo indeseable, defectuoso, por lo que tengamos que sentir vergüenza, evidentemente eso lo vamos a aprender también. Pero luego vamos creciendo y nos damos cuenta que no corresponde, que el miedo existe, que el miedo se siente, que el miedo se hace presente, pero como yo ya aprendí que es una especie de defecto o algo de lo cual sentirse avergonzado, lo escondo. Entonces, yo pienso que los demás no tienen miedo y entonces, pues yo disimulo y hago como que no lo tengo, se disfraza de otra cosa. Pero la realidad es que si lo pensamos, ¿no sería mucho mejor decir, oye, ¿tienes miedo de aventarte en paracaídas? Y decir, sí, sí tengo miedo. Y alguien me dice, bueno, no pasa nada. Bueno, no, sí pasa, me aviento y seguramente es una sensación desagradable, sí me da miedo. Oye, mira, pues te vamos a ayudar, te vamos a entrenar, te vamos. Ah, bueno, bueno, si me van a ayudar, me van a entrenar y me van a explicar, probablemente mi miedo disminuya. Porque como bien citaste, como cito yo al inicio del libro a Marie Curie, es hora de conocer más para temer menos. Las cosas que no conocemos nos asustan, las cosas que no dominamos nos asustan. Entonces, ya sea aventarse en paracaídas, andar en motocicleta o enfrentar una pandemia, si nos dan ciertos elementos, familia, sociedad, cultura, y ya lo hacemos extensivo a autoridades sanitarias, por ejemplo, pues sentimos que tenemos un poquito más el control en nuestras manos. ¿De qué? De tomar medidas, de lavarnos las manos, de usar cubrebocas, como ya dije, o de abrocharme bien el paracaídas, poder abrirlo en el momento oportuno, o cómo conozco que se maneja la motocicleta, o los niños pequeños inclusive, desde cómo aventarse en una resbaladilla. Entonces, cuando nos dicen no pasa nada y cuando me entero que sí pasa, bueno, ahí es donde digo, a ver, ¿qué está pasando? Me están diciendo que no pasa nada, pero sí pasa, porque al aventarme por la resbaladilla, pues hay una sensación. Es como decirle a un niño, mira, te vamos a poner una vacuna, o a un adulto ahora que estamos en esto, y no duele.
No, pues sí, sí, y ahora que me pican duele. Entonces digo, a ver, espérame, o algo tengo mal yo o me están engañando. ¿No sería mejor decir, mira, sí te va a doler, va a ser un dolor menor y va a ser muy pasajero? Mira, sí, cuando te vientes de la resbaladilla, pues sí vas a sentir una sensación particular, pero puede ser una sensación divertida. Es decir, sí pasa, siempre pasa algo. A veces eso de decir, no, hombre, no pasa nada, pues si no pasa nada, entonces ¿para qué lo hacemos, no? Dime Correcto. cuando menos que me voy a divertir, dime cuando menos qué es lo que hay que hacer. A veces vamos caminando por la calle de la mano de un niño, el niño se cae y mamá, la mamá o el papá le dicen, ándale, levántate, no te pasó nada. El niño está en el suelo. O sea, ¿cómo no me pasó nada? Hace rato venía caminando, ahorita estoy en el suelo. Algo me pasó. O sea, sí, oye, te caíste. A ver, vamos a revisar. Qué bueno que no te pasó nada grave. Sí, esto te asusta, pero esto no es peligroso. Sí, sí te va a doler, pero no te va a matar, por ejemplo. Entonces, estas distinciones que no nos enseñan pueden ser muy útiles para saber que sí pasan cosas y algunas cosas deberíamos de temerlas, otras no temerlas, pero todas conocerlas. Y además tendemos también a confundir emociones, ¿no? Porque ni siquiera tienes también uno de tus capítulos, marcas la interpretación del grabado de Francisco Goya y dice algo así como el sueño de la razón produce monstruos. Y la interpretación dice que cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelve visiones. Yo creo, Mario, estamos en una vorágine tan fuerte de tanta mala información, buena información, pero sobreinformación en redes sociales. Ahora sí parecemos como el pececito de la sirenita Flounder, que el peligro nos acecha en cada rincón. No encontramos por dónde salir. O sea, hay sobreinformación y pienso que es mucho ruido y mucho barullo y mucho alboroto. Y es muy difícil. Tú dices que, bueno, ahí decía que la interpretación es que cuando los hombres no oyen el grito de la razón, pero pienso que la razón es calladita, quietecita y muy tranquila. Siento que la razón no se puede adquirir si uno está en este constante movimiento y en esta constante sobreinformación. Creo que más bien que la razón no grita, creo que nos habla muy quedito. Y siento que en el momento en el que estamos viviendo está siendo muy difícil poderla escuchar. Sí, efectivamente, pero dijiste algo fundamental que creo que tendría yo que reencuadrar. Cuando dijiste, parece ser que en las redes sociales y esta información que hay, parece ser que el peligro nos acecha en cada rincón. Y yo diría, más bien lo que nos acecha en cada rincón es el miedo, porque regularmente la mayor parte de las cosas que nos dan miedo, algunas de ellas no son peligrosas, pero cuando vienen estas noticias sensacionalistas, esta desinformación, estas cosas distorsionadas, donde ya le dicen a la gente, tómate aquello, ponte lo otro, no hagas caso de esto no existe, esto es un complot. Entonces, no es que el peligro esté en cada rincón, el miedo se mete en cada rincón porque finalmente todas esas informaciones que a veces son contradictorias, no las cuestionamos con la razón. Es cierto, la razón no es tan, no grita tanto como el miedo, porque finalmente el miedo nos tiene que alertar, pero la razón permanece allí para que después de que el miedo grite, uno le pregunta a la razón, oye, ¿tú qué piensas? Una distinción fundamental que tendríamos que aprender todos, todos, y sobre todo en estos tiempos, es la distinción entre lo que asusta y lo que es peligroso para que no aceche el peligro en cada rincón y podamos identificar aquellas cosas que me asustan. Yo puedo ver una noticia que dice, el coronavirus se contagia a través del aire, el aire que respiras en las calles y en tu casa. ¿No? Bueno, yo, a ver, ok, esto dice, claro que me asusta. Ahora voy a averiguar quién dice eso, de dónde pasa eso, cómo viene eso. El otro día ayer una paciente me mandó, Mario, mira, te voy a enseñar esto, que son los 20 puntos que dice The Economist, que son para el 2021. Entonces yo digo, ok, me mandó eso en el WhatsApp. Entonces yo busco, me voy a internet y busco 20 puntos Economist 2021. A veces, en este caso sí correspondió, pero a veces me han mandado noticias donde dice el doctor fulano de la Universidad Sutana, del Instituto Perengano del Mundo, que estamos al borde del caos. Y entonces yo lo que hago es tomo el nombre de la persona, me voy a mi máquina, lo tecleo y me aparece que no existe el doctor, que nunca dijo eso, o que sí existe, pero nunca lo dijo. Entonces, esa parte, ¿cómo aprendemos esto? Por ejemplo, la gran mayoría de las personas
le tiene mucho miedo a veces cuando van a las playas o a algún lugar del mar a los ataques de tiburón. Los ataques de tiburón son buen ejemplo de aquello que puede asustar más de lo peligroso que es. ¿Por qué? Porque en el año 2019, las muertes por ataques de tiburón en el mundo fueron 64 en todo el mundo. Pero en cambio, casi nadie tiene miedo a los mosquitos. A lo sumo los vemos como molestos, como algo fastidioso, que te pones un repelente o lo matas. Bueno, las picaduras de mosquito provocaron en el mismo año que los ataques de tiburón 64 muertes, 438,000 muertes, los piquetes de mosquito por las enfermedades que transmiten. Y yo no veo a nadie aterrado por los mosquitos. Y sí puedo ver que se hacen hasta películas de tiburones asesinos. Entonces, ese es un buen ejemplo de que hay cosas que asustan y no son tan peligrosas y cosas que son peligrosas que no nos asustan tanto. Solamente la razón nos permitirá encontrar la información adecuada y el pensamiento correcto para poder distinguir las dos cosas y saber que sí, hay mucho miedo en cada rincón, pero los peligros no son tantos. Buenísimo. ¿Cuál sería el impacto del miedo persistente y del miedo colectivo? ¿Qué impacto tiene en nuestra psique, en nuestra persona? Bueno, el miedo es muy contagioso. Porque todos los seres, los seres vivos, sobre todo mientras más, digámoslo así, evolucionados, por así decirlo, es decir, con más cerebros más evolucionados, y sobre todo aquellos que viven en grupos, como nosotros, los seres humanos vivimos, somos seres sociales. De hecho, somos seres ultrasociales. Tenemos maneras de alertar a los nuestros del peligro. Hemos visto con algunos seres, no sé, bonobos, chimpancés, algunos suricatas inclusive, donde si alguno de ellos percibe un peligro, envía una señal al resto, que puede ser un sonido, un grito, un movimiento, que alerta a los demás y corren a ponerse a salvo. Los demás confían en que este individuo percibió algo que los demás no, y no andan como dudando, sino rápidamente dicen, vamos a ponernos a salvo. Nosotros también, nosotros lo hacemos también con expresiones faciales, como cuando de pronto si estamos en un lugar tranquilamente y alguien vemos que voltea y echa a correr, pues nosotros también volteamos y sin querer empezamos a movernos. De inmediato empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasó? No, no sé, pero córrele, ¿no? Porque pues todo el mundo está corriendo. Esas señales, ¿no? Esas señales de salir deprisa, de mirar, de abrir los ojos, o el grito, ¿no? De cuidado, auxilio, peligro, pues nos alertan. Entonces, a veces esto, cuando es útil, porque si hay un peligro, esa es la importancia de lo que asusta, lo que es peligroso, cuando hay un peligro puede salvar la vida, pero cuando esas señales se mandan nada más porque alguien está asustado, sin haber un peligro real, los demás también se van a contagiar de esto. Y ahora, pues antes pensemos que en nuestra vida primitiva, donde vivíamos en pequeñas aldeas de 20 personas, 100 personas, pues si alguien asustaba a uno, se asustaban los otros 99. Pero hoy estamos hiperconectados. Entonces, una sola persona que difunda una falsa noticia o que malinterprete una información o que dolosamente mande algún tipo de señal de peligro, pues contagia a miles y miles de personas simultáneamente porque se va haciendo como un efecto cascada. Entonces sí, el miedo tiene esa particularidad porque, como dije, es una emoción de supervivencia, tiene todo el sentido del mundo que si un miembro un individuo del grupo está asustado, los demás de alguna manera también se alteren. Ahora, nosotros tendríamos que también volver y usar la razón y preguntarnos, ok, primero ponernos a salvo, pero después preguntarnos, a ver, ¿quién dice? ¿Por qué dice? ¿Dónde dice? ¿Es verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Qué podemos hacer? Que es la pregunta fundamental para poder tener al miedo como un aliado. El miedo quiere que nosotros nos cuidemos. El miedo quiere que nosotros nos hagamos cargo para que él no tenga que hacerse cargo de nuestra vida. Si el miedo llega cuando estamos asustados y estamos tirados en un sillón en la sala de nuestra casa en posición fetal, gimiendo porque se acerca el colapso del universo, el miedo va a decir, esta persona está indefensa, me necesita para protegerlo. Pero si cuando el miedo se presenta en nuestra vida, nos encuentra buscando información, tomando medidas, nos encuentra operativos y haciéndonos cargo, el miedo dice, ah, ok, esta situación es peligrosa, pero esta persona parece que sabe lo que tiene que hacer. Me voy a quedar por aquí por si me necesita, pero lo voy a dejar actuar, porque es evidente que está haciendo algo útil
encontrar información o para protegerse del peligro real. Claramente no podemos decidir las circunstancias ni controlarlas y pienso que lo único que podemos, como dices tú, hay quien se puede encontrar en posición fetal o quien se haga cargo. Pero ¿por qué unos pueden relacionarse mejor con el miedo que otros? Porque al final a todos nos están tocando circunstancias que yo creo que esto nos vino a enseñar que no podemos controlar nada más que nuestra percepción. Pero ¿de qué viene poderse llevar uno un poco mejor con el miedo que otros? Viene en primera instancia de lo que aprendimos. Mira, por ejemplo, de manera natural, vamos a decirlo así, de manera evolutiva, los seres humanos tenemos miedo a ciertas cosas, lo que llamaríamos miedos instintivos. Le tenemos miedo a caernos de grandes alturas, todo mundo tiene miedo de eso. Le tenemos miedo a los ruidos fuertes repentinos, porque imaginemos que en la evolución un ser humano primitivo que pudiera vivir en un bosque, si escuchaba un ruido rápido, fuerte, repentino, podía ser un depredador y entonces evolucionamos con ese miedo por si acaso viene algo por ahí. En nuestros tiempos ya no sería un depredador propiamente, pero podría ser un asaltante o un balazo que por ahí sea, una explosión. También le tenemos miedo a los objetos que se acercan a gran velocidad. Por la misma razón, los depredadores suelen acechar, esconderse y saltar rápidamente. Entonces, un objeto que se acerca a gran velocidad puede ser peligroso. Ahora olvidémonos de depredadores. Una piedra, algo que se va cayendo, un auto, una motocicleta que viene a gran velocidad. Obviamente también esos objetos son peligrosos. Y finalmente le tenemos miedo de manera instintiva a las serpientes y a las arañas. Ahora bien, y uno dice, a ver, sí, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué hay personas que se lanzan de un paracaídas o suben a un globo si le tenemos miedo a caer? ¿Por qué hay personas que tienen como mascotas una tarántula o que las serpientes no les producen ningún tipo de afectación? ¿Por qué hay personas que les gusta andar en moto o que puedan jugar, por ejemplo, al béisbol, que viene la pelota a gran velocidad? ¿Por qué no salen corriendo del estadio? Porque hay personas que les gustan los fuegos pirotécnicos, si son los ruidos fuertes. Porque a pesar de ser miedos instintivos, aprendimos a que esas cosas, en cierto contexto, no son peligrosas. Aprendimos que si tenemos cuidado de subirnos a un globo o a un avión, pues podemos llegar con bien. Aprendimos que los fuegos pirotécnicos, si los manejamos con cuidado, no son mortales. Aprendimos que ciertas serpientes y ciertas arañas se pueden tener como mascota y otras no. Y también aprendimos que hay ciertas cosas que se acercan a gran velocidad, como si vamos al cine, por ejemplo, y vemos algo que en la pantalla sucede, aprendemos que sí, que no es peligroso. Es decir, de los miedos naturales, algunos aprendimos a no temerles, a relacionarnos de otra manera. Ese es el primer elemento, lo que pudimos haber aprendido o lo que seguimos aprendiendo. Por eso hay personas que se sienten menos vulnerables. Y la segunda razón es porque hay personas que saben que siempre algo se puede hacer y otras personas que se sienten muy desprotegidas. Hay personas que dicen, bueno, si voy en el coche y veo que voy a tener un accidente, hay personas literalmente que se tapan la cara y sueltan el volante. Y hay personas que sabiendo que va a haber un accidente o que algo pasa, al contrario, toman el volante con más fuerza y maniobran rápidamente para tratar de mitigar el impacto. Es decir, aprendizajes y percepción de recursos son los dos elementos que van a permitir que nos relacionemos con las cosas que son peligrosas de una manera más eficiente. Por el contrario, aprendizajes de cosas peligrosas como cuando somos niños y nos dicen, no te subas, no toques, no salgas, no hables, bájate, es peligroso, te vas a caer, te vas a pegar. No, pues entonces todo es peligroso. Y luego todavía me enseñaron que cuando pasan cosas no hay nada que hacer, que esto es una catástrofe. Si yo oí en casa estos mensajes de, por ejemplo, a la hora de un sismo, ¿no? En lugar de decir, a ver, niños, vamos afuera a la zona de seguridad, todos acá conmigo, nadie corra, nadie grite. Si lo que vio en la casa fue, nos vamos a morir, se va a caer la casa, el mundo se va a acabar, pues obviamente aprendí a quedarme indefenso ante esas cosas y esa indefensión genera mucha, mucha ansiedad. Y cómo poder manejar esos aprendizajes, sí, si vienes de una casa o de una cultura, digamos, muy supersticiosa, muy miedosa, que Sí. todo el tiempo está bajo precaución, ¿cómo enfrentarlo ahora? ¿Cómo si ya tengo esa edad y no me gusta cómo vivo y vivo sufriendo todo el tiempo por esos miedos aprendidos? Sí, yo creo que la idea, por ejemplo, si ya estamos en un rango de ansiedad, es decir,
que ya estos miedos que siento se presentan a cada momento, a cada lugar, y nada de lo que hago los mitiga, al contrario, cada vez me siento más indefenso, más vulnerable, allí es donde es buena idea buscar ayuda profesional. Ahí es donde es buena idea buscar la asistencia de un terapeuta. Y sin embargo, si vamos más allá de eso, que ya ocurran ataques de pánico, episodios de gran ansiedad donde la persona inclusive pierde el control de lo que hace y se puede poner incluso en riesgo por eso, bueno, incluso un psiquiatra puede ser una buena persona a consultar porque a la mejor la ansiedad que se presente o los ataques de pánico tienen algún componente neuroquímico o tal ha sido este desborde del miedo a lo largo de la vida que no hemos desarrollado los mecanismos y los patrones de pensamiento necesarios para poder mitigarlo y necesitamos a alguien que nos ayude de manera temporal a, a volver a mirar la realidad de otra manera, a aprender que a veces, por ejemplo, hay personas que la ansiedad se les va a lo social. Es decir, me están viendo, me están juzgando, me están criticando. Hay personas que la ansiedad se les va a la cabeza. Es decir, no voy a poder, no voy a conseguir lo que quiero, nunca voy a ser feliz. Y hay personas que la ansiedad se les va al cuerpo, como cuando dicen, no, es que seguro tengo cáncer, es que seguro me va a pasar algo, ya me contagié, creo que sí tengo fiebre, hasta siento que tengo baja oxigenación, pero todo se queda en el sentir. Una gran parte de la enseñanza cuando uno va a terapia es enseñar a las personas que aquello que sienten no siempre corresponde con la realidad. Es decir, no todas las personas me están juzgando y me están criticando a cada momento. No todas las calamidades que pasa por mi cabeza se van a hacer reales en el primer instante. No todas las enfermedades que siento que tengo simultáneamente van a florecer y me van a llevar al colapso de la muerte. Es muy interesante esta reflexión. Las personas que tienen, por ejemplo, hipocondría, que sienten que tienen una enfermedad y otra y otra y otra y otra y otra, y de verdad tuvieran tantas enfermedades como sienten que tienen, ya se hubieran muerto. La cuestión es que no, la cuestión es que viven muchos años de su vida con esta percepción de que la muerte está a las puertas de ellos, que está tocando a través de múltiples enfermedades, y van de doctor en doctor, se vuelve muy costoso en términos emocionales y económicos. Entonces, de alguna manera, así es como que la ansiedad cuando se desborda, por eso requiere este tipo de ayuda. Ya se vaya hacia otros, hacia la cabeza, hacia el cuerpo. No es buena idea vivir con el miedo en esos niveles, porque entonces es muy desgastante, nos da mucha fatiga. Es como estar todo el tiempo en una situación de emergencia, como estar todo el tiempo escuchando una alarma sísmica, una alarma de incendios, pero que no para en ningún momento del día, que desde que me despierto lo oigo sonar y a cuando me voy a dormir está sonando y siempre me mantiene en un estado de alerta, la carne me tiembla. Es muy agotador eso y es cuando ya el miedo, ya digámoslo así, ya tomó el control de nuestra vida, ya nos posee literalmente y ahora pues nosotros estamos indefensos y nos dejamos llevar por el miedo, eh, cambiando en los papeles. Lejos de que el miedo sea un asistente, nosotros nos convertimos como en siervos del miedo. Qué fuerte, de verdad qué fuerte eso. Bueno, mencionas también en el libro un ejemplo de un gato, digamos, porque tendemos a confundir, nos sentimos angustiados, enojados, reaccionamos muy impulsivamente ante todos y no sabemos que al final, en el fondo, eso es miedo. Mencionas un gato que cómo se pone cuando siente miedo, cómo se pone, hasta sus pelitos se le paran, o sea, tiene una posición específica. Y a lo mejor hay personas, sabemos personas que en ciertos momentos estamos ahí, adentro de la cueva, y tú mencionas, bueno, mucho del libro que a mí, de veras, creo que es algo que tienen que leer todos, pero hasta está en la portada, pero el camino sigue, el camino de la vida sigue del otro lado de la cueva. Y es simplemente que todo en la oscuridad y en el terror se puede percibir de manera diferente. Eso sería como pedir ayuda, sería como tener una linterna para poderlo observar todo de una mejor manera. Es exacto, es arrojar luz sobre la oscuridad. Mira, así como normalmente un proyector, un cañón de proyección, por ejemplo, refleja mucho mejor lo que se proyecta en una pared blanca, el miedo proyecta mucho mejor en lugares oscuros, ya sean los lugares oscuros, físicamente oscuros, o los lugares oscuros de nuestra mente. Allí donde no ponemos luz, allí donde no nos hacemos preguntas, ahí donde cedemos a los rumores, por ejemplo, esas oscuridades, ahí es donde acecha el miedo.
porque allí se proyecta mucho más, pero en general son proyecciones. Y lo que acabas de decir algo también me parece muy importante. El libro se llama Del otro lado del miedo, justo porque hago la metáfora de la vida como un camino. Y lo que cuento es, a veces vamos en el camino de la vida y a la vuelta de una esquina, a la vuelta de una curva, nos topamos que el camino llega a una gran montaña. Y esta gran montaña es tan alta que no se puede escalar, tan ancha que no se puede rodear y tan profunda que no se puede pasar por abajo. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasa si el camino de la vida va por ahí? Uno se acerca a esa montaña y se da cuenta que la única manera de seguir por el camino es entrar a una cueva que atraviesa la montaña y sigue del otro lado. Uno dice, bueno, pues si el camino va por ahí, vamos adelante, ¿no? Sí, el tema es que cuando me ponemos un pie dentro de la cueva, empiezan toda clase de voces que nos dicen, no vas a poder, te vas a morir, te vas a enfermar, vas a sufrir, se están riendo de ti, como dije, o se va a lo social, o se va a la cabeza, o se va al cuerpo. Entonces, claro que esas voces nos aterran y de inmediato salimos de la cueva y nos quedamos pensando cómo entrar sin que esas voces nos asusten. Y nos quedamos mucho rato en la boca de la cueva buscando la fórmula mágica o para callar las voces o para no sentir nada cuando esas voces nos asusten. Y entonces el tiempo va pasando y la vida sigue porque el tiempo no se detiene. La cuestión es que nosotros estamos detenidos en la boca de la cueva, deteniendo nuestra vida, no pudiendo tomar decisiones, no pudiendo hacer cosas que queremos hacer porque nos da mucho miedo entrar. Si a mí me preguntaran, oye Mario, pero entrar a esa cueva no va a pasar nada, ¿verdad? Y yo digo, no, sí, sí va a pasar, por supuesto que va a pasar. Primero te vas a asustar, porque es algo que no conoces. Segundo, pues no vas a tener claridad y vas a tener que moverte de manera diferente. A lo mejor tienes que usar, como a veces en las grutas nos dan un bastón para ir caminando o una pequeña linterna para ir observando. Sí, probablemente vas a salir entre asustado, a lo mejor te resbalas y te tropiezas, a lo mejor sales un tanto raspado. Sí, sí, pasan cosas. Pero ¿sabes qué? El camino sigue del otro lado del miedo, del otro lado de la cueva. ¿Qué hay del otro lado de la cueva? La vida misma. A veces pasamos por situaciones oscuras, ¿no es cierto? A veces pasamos por enfermedades, a veces pasamos por reveses económicos, a veces pasamos por situaciones que no quisiéramos pasar. Y esa es la cueva de cada uno. Y muchas veces en la vida pasamos por diferentes cuevas, pero a veces por no querer entrar, paralizamos, detenemos, cedemos y vamos dejando que la vida se nos vaya. Lo que hay que hacer es afrontar eso que hay en la cueva. Sí, sí van a pasar cosas, y van a pasar cosas que no nos van a gustar, seguramente sí, pero tenemos que seguir por el camino de la vida, porque por ahí sigue, porque no vinimos a esta vida a quedarnos acampando en la boca de una cueva sin saber lo que hay adentro, pero sobre todo sin saber lo que hay del otro lado del miedo. Esa es para mí la gran metáfora del libro, donde yo no invito a las personas a no tener miedo, al contrario, sí, sí habrá miedo y a veces habrá cosas que nos puedan llegar a lastimar, pero finalmente lo que importa no es quedarte donde te lastiman, es atravesar aquella cueva para poder estar mejor eventualmente y aprenderás cosas también. Aprenderemos a cruzar cuevas, efectivamente, y aprenderemos que necesitamos a veces un guía, que puede ser el miedo, que nos dice, déjame acompañarte para sacarte lo más rápido posible de aquí. Con un poquito de razón, pero sí. Por supuesto. Bueno, mencionas algo que dices, no, ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y claramente el miedo no nos deja ser nosotros mismos y te obliga a hacer cualquier cosa. Empezamos a Sí, reaccionar como lo que no conocemos de nosotros. sí. Mario, quería, bueno, no, 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 continúa, continúa. No, es que iba a Ibas usar a un decir, ejemplo, un breve ejemplo que quizá ayude más a comprender nuestra relación con el miedo. Y es un ejemplo post-libro, porque este ejemplo no viene en el libro, pero cuando hablo del libro me gusta darlo ahora. Imaginemos un rally, carreras de autos. Los rallies van no por una pista, un circuito, sino van por el campo, van por los vados, van por la selva, van por el desierto a veces. En los rallies sabemos que hay un piloto y un copiloto y que cada uno tiene una función específica. El piloto lleva sus manos sobre el volante y la vista en el camino, pero el copiloto es el que va cuidando la temperatura del motor, el nivel de combustible, el nivel de refrigerante, el que va llevando el mapa, el que va alertando al piloto de lo, mira, es que parece que allá adelante va a haber un pantano, parece que a la vuelta en 10 kilómetros va a haber una selva, vamos a encontrar un punto de descanso en 35 kilómetros.
El copiloto va dando información muy valiosa al piloto para que el piloto pueda conducir el auto y llevarlo con seguridad. Ahora imaginemos que le decimos al copiloto, ¿sabes qué? No te necesito, vete. No, porque tú me asustas, porque nada más me estás diciendo cosas, bájate. Y le damos una patada y lo aventamos en el camino. De entrada podemos decir, ay, qué tranquilidad y qué paz. Sí, pero ¿quién nos va a alertar de los peligros? ¿Quién nos va a avisar de que el motor se está calentando, que el combustible está bajando? Tendríamos nosotros que estar ahora atentos a los marcadores, pero volteando a ver el mapa, pero cuidando lo que viene, y es más probable que tengamos un accidente así, porque no hay nadie que nos esté asistiendo. Eso no es buena idea. Como tampoco sería buena idea decirle al copiloto, ¿sabes qué? Tú agarra el volante porque yo ya me asusté, yo no sé nada, ¿no? Enconcharse en el asiento y decirle, tú maneja, yo no quiero saber nada. El copiloto no está capacitado para manejar y además de eso, en el lugar donde está, no puede pisar los pedales, no puede tomar el volante y entonces seguramente vamos a tener un accidente. Nuestra relación con el miedo debería ser esa, verlo como un copiloto que en cierto momento nos va a avisar de que hay algo que hay que hacer, pero nosotros siempre llevar el volante de nuestra vida, siempre ir conduciendo nuestra vida. Nada más que el piloto, el copiloto nos puede ayudar si le dejamos el papel que corresponde y nos perjudica si queremos eliminarlo o queremos cederle el control a él que no está capacitado para tomarlo. Sí, sí, buenísimo. Ahora, bueno, cada vez el miedo se nos acerca un poco más, ¿no? Antes escuchábamos que pues, la pandemia estaba en China, bueno, pues que ya está en Europa, bueno, pues que ya está en Estados Unidos y ya llegó a nosotros, y ahora cada vez más cerca de nuestra comunidad, cada vez más cerca de amigos cercanos, familiares. Eso Sí. de los miedos profundos y la muerte y la falta del sentido de la vida, el aislamiento existencial. ¿Cómo manejarlo cuando de verdad, digo, entiendo que en la cueva y tenemos que alumbrarnos y buscar y pedir ayuda, pero cómo manejar cuando ya está el dolor tan cerca? Hay un fenómeno que nos ocurre. Efectivamente, cuando sentimos que las cosas están lejos, cuando sentimos que el peligro está lejos, el miedo es menor, porque decimos lo que allá está pasando en China. Cuando el peligro se acerca, todavía lo podemos manejar más o menos bien porque generalmente pensamos, eso es algo que le pasa a otros, a mí no. Está lejos porque o está lejos geográficamente o está lejos porque son aquellos que no se cuidaron. Por eso de inmediato cuando, por ejemplo, en estas épocas de pandemia, nos dicen, es que fíjate que fulano se murió de coronavirus o tiene coronavirus. De inmediato preguntamos, ¿dónde se contagió? Porque si nos dicen que fuera una fiesta, y ahí está. Como fuera A una mí fiesta y yo no. no voy a fiestas, yo no me puedo contagiar. Como no uso cubrebocas y yo sí lo uso, a mí no me puede dar. Nos da cierta tranquilidad saber que aquella persona que enfermó fue que enfermó por haber tenido un descuido evidente. Pero ¿qué pasa cuando después ya no? ¿Qué pasa cuando nos enteramos que una persona que guardaba las mismas precauciones que yo o hasta más, acabó contagiada o acabó en el hospital? Entonces es cuando, ¿y qué pasa cuando ya no es uno aislado por ahí que me contaron que el hermano del jefe de la empresa, sino que ahora ya es mi vecino, que ahora es mi hermano, que ahora es mi primo, que ahora es mi madre, que ahora es mi padre? Evidentemente ya me da mucho más miedo porque lo siento mucho más cerca. Pero es curioso porque el peligro siempre estuvo. Lo que pasa es que nuestra percepción del peligro, nuestra percepción de riesgo aumenta conforme va aumentando el número de casos y sentimos que nos va acechando el peligro y la enfermedad. Sí, yo creo que tendríamos que pensar que lo que pasa en un lugar, sobre todo en una pandemia, evidentemente es un riesgo para todos y que guardar las precauciones necesarias es conveniente. Pero hablaste de los miedos profundos. Y uno de los miedos profundos, de los 4 miedos que cito ahí existenciales, que es el miedo a la libertad, el miedo a la falta de sentido de vida, el miedo al aislamiento o la soledad profunda y el miedo a la muerte, también están presentes todo el tiempo. De hecho, ahora se ha destapado mucho este miedo profundo a la muerte, evidentemente por la posibilidad de ella ante los contagios y ante la enfermedad. Y es un miedo que ha permanecido, con los seres humanos, es un miedo propio de la existencia. En cuanto sabemos que tenemos una vida y sabemos que esta vida es finita, sabemos que eventualmente un día vamos a morir. Hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Y entonces, pues uno generalmente trata de no pensar en eso la mayor parte del tiempo. Sin embargo, estos miedos, como los cito yo en el ejemplo, adentro de la cueva, son como ríos subterráneos. Aunque no los veamos,
continuamente van circulando. Y a veces, como un río subterráneo, pasamos por una caverna donde podemos escuchar el ruido del agua, incluso donde podemos ver el agua que va circulando a gran velocidad, y cuando va muy caudaloso ese río, nos puede llegar a asustar. Entonces, es natural temerle a la muerte, es natural, perfectamente natural. Hay personas que me dicen, Mario, yo no le temo a la muerte. Y yo digo, qué bueno que digas eso. Finalmente es una parte que nos defiende, no pensar en ella. Pero no puede ser que alguien no le tenga miedo a la muerte, porque finalmente la muerte eventualmente es lo desconocido. Por eso los seres humanos a lo largo del tiempo, todas las culturas de todos los tiempos, desde los sumerios, que ahí conocemos la historia que empieza con la escritura, los babilonios, los acadios, todo mundo, todas las culturas, tienen mitos alrededor de la vida más allá de la muerte, porque eso nos tranquiliza de alguna manera, eso nos ha Sí, dado paz, independientemente de la que sea, pero no hay una cultura que no haya desarrollado una visión de la vida más allá de la muerte, y que siempre es un lugar en general benévolo, pacífico, donde la vida sigue de una manera distinta, o va uno a una reunión, o va uno a un encuentro, pero siempre es benévolo. Entonces, claro que hemos también desarrollado los métodos para poder, vamos a decirlo así, mitigar nuestros miedos profundos, ¿no? Por ejemplo, nos sentimos parte de una familia y eso nos hace sentir bienvenidos y menos solos. Eh, trabajamos, ¿no? Trabajamos y vamos a escuelas y estudiamos cosas y uno a veces hasta dice, no puedo ir a dejar de trabajar porque si falto al trabajo, imagínate las catástrofes que van a ocurrir. sí, Cuando perfectamente sabemos que incluso cuando una persona muere y deja de ir a trabajar, la vida o sigue. incluso si una persona muere y sus hijos quedan, esos hijos generalmente no mueren con la persona, sobreviven a la muerte de un padre o una madre, sí con sus vicisitudes, pero no acaba su vida allí. Es decir, no somos tan indispensables para la vida, la existencia de la vida en nuestra familia, aunque nos duela perder un ser querido, pero no se van con nosotros. ¿A qué me refiero? Que entonces decimos, no, como mis hijos, yo me tengo que cuidar. Estaba ya en una conferencia el otro día que tenía que ver con pilotos de carreras, y citaba yo a un piloto que decía, no tengo hijos, porque si tuviera hijos, correría medio segundo más lento de lo que corro en la pista. ¿Por qué? Por el miedo a morirme y a dejar a mis hijos. ¿Me explico? Entonces, eso es interesantísimo, cómo estos miedos profundos, pues los hemos mitigado de muchas maneras, estando muy ocupados, por supuesto. Creo que bueno, de las cosas que me llamaron más la atención en tu libro, bueno, hablabas de los miedos profundos y que tenemos miedo a la libertad. Bueno, ahora se nos está quitando la libertad, se puede decir que se nos fue arrebatada o se nos puede arrebatar la libertad, Mario, o sea, tenemos que estar guardados en nuestra casa y todo, pero nunca había escuchado yo que tememos a la libertad. Digo, a lo mejor en cursos de niños, digamos, alguna vez vi un experimento que ponen a los niños en un parque y les dicen, de aquí no pueden salir y los niños juegan tranquilos, pero si los dejan sueltos y sienten que nadie los está cuidando o no hay nadie vigilándolos, como se quedan un poco más paralizados y pierden un poco de libertad. Necesitamos amos, ¿no, Mario? Buscamos, no sabemos cómo usar la libertad a veces. Sí, deseamos la libertad todos. Bueno, no se han hecho guerras y revoluciones por la libertad, por supuesto, em, pero también le tenemos miedo. Es decir, la total libertad, darnos cuenta que verdaderamente somos libres de decidir muchas cosas, nos da miedo porque eso implica responsabilidad. A veces decimos, no, bueno, pues es que, ¿qué querías que hiciera? Ve, el dólar subió. Pues, ¿qué querías que hiciera? Estaba la pandemia. Pues, ¿qué querías que hiciera? Ve cómo me trató. Pues, ¿qué quieres que hagas? Ve la edad que tengo. Entonces, ese tipo de cosas que nos vamos diciendo, ¿qué querías que hiciera si así están las cosas? De alguna manera nos permite decir, qué bueno que yo no tuve que tomar esa decisión. Fue porque, ya ves, es como cuando no queremos ir a un lugar, ¿no? Vamos a decir, ya les dije a los niños que vamos a ir día de campo, pero la verdad estoy bien cansado, pero ya les dije. Y de repente llueve y niños, ¿ya ven? Llovió, no podemos ir de día de campo porque qué mala suerte. En lugar de asumir que sí podía haberles dicho, ¿saben qué? Estoy muy cansado, no quiero ir al día de campo porque soy libre de hacerlo, pero no quería asumir el resultado de decir libremente que no quiero ir porque los niños me iban a decir, ya ves cómo eres, nos engañan, nos mienten, y yo no quiero tener un conflicto con ellos, entonces prefiero no ejercer esa libertad
porque me dan miedo sus consecuencias. Pero qué oportuna fue la lluvia que nos impidió salir, qué barbaridad. Entonces, muchas veces también contamos esas historias donde, pues por diferentes razones, no podemos tomar las decisiones. ¿Cómo me gustaría viajar, caray? Pero pues no hay tiempo y Pues no hay no. dinero y ahorita con pandemia no se puede, porque resulta, ¿a poco no? Que se nos antoja más lo que no podemos hacer cuando no lo podemos hacer. Todo mundo extraña viajar ahorita, pero ¿qué va a pasar? Vamos a pensar que mañana acaba la pandemia, mañana, sí, ya totalmente, es un pensamiento mágico, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a todos los restaurantes, a todas las fiestas posibles, vamos a viajar a todos los rincones del mundo sin parar. Vamos a pensar que sí, cuando acabe la pandemia alguien diga, me voy a echar un viaje de un mes a un lugar, o a dos o a tres, pero ¿qué va a seguir el resto haciendo de su vida? ¿Viajando eternamente? Porque como recuperó la libertad, ahora hay que hacer de todo, ¿no? Claro, yo soy libre de echarme 3 botellas de whisky, soy libre de hacerlo, pero decido que no, porque no me hacen bien. Entonces, esta libertad con la cual vamos luchando por obtenerla, pero también el miedo a tenerla, pues implica mucho el temor a las consecuencias de verdaderamente decidir. ¿Qué trabajo nos cuesta decidir a veces? Si yo tengo los medios y tengo la libertad entre comprar una casa y otra, podría comprar la que a mí me pegara la gana. Ah, pero ¿qué trabajo cuesta? Porque pues, ¿qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que no es la casa ideal? ¿Qué tal que la otra estaba mejor? Entonces ese miedo de tener esa libertad de decidir hasta que alguien me dice, y ya compraron la otra, y que ya compraron la otra, pues ni modo, me voy a tener que quedar con esta. Aunque luego pensamos, ¿y si la otra hubiera estado mejor? Sí. Entonces, esta parálisis que nos da la libertad por no querer equivocarnos, por pensar que tomamos la decisión incorrecta, a veces también nos asusta y no sabemos qué decidir. No sabemos si me caso o no me caso, si compro o no compro, si viajo o no viajo, si renuncio o me quedo, si pongo un negocio o mejor trabajo para alguien. Son miedos, pero todos son miedos relacionados con la libertad, con las consecuencias que no queremos tener desagradables de la decisión que nosotros tomamos. Cuando alguien nos dice, hay que hacer esto, uno dice, bueno, pues ni hablar. Y nos va bien y dice uno, pues qué bueno, y nos va mal, fue culpa del otro, el jefe dijo, él pasó, yo les dije que no, pero ellos quisieron, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Pero cuando es al revés, nos quedamos calladitos. Cuando es al revés, cuando estábamos equivocados y otro tuvo el acierto, uno dice, bueno, 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 esas cosas pasan, porque así disfrazamos un poco este miedo a la libertad. Sí, y a tomar responsabilidad, y hay veces a tomar responsabilidad de nosotros mismos y de alguien más. Otro que me dolió, perdón, y sí me da miedo, el aislamiento es existencial. Tiene esperanza porque citas a Irving Yalom que describe este fenómeno como una separación entre uno mismo y el mundo, cuando se pierde el sentido, porque dicen que el que tiene un porqué encuentra cualquier cómo, ¿no? Pero cuando a esa persona sí se le fue su persona más querida o cuando de verdad cayó en la soledad en la que nunca creyó haber caído. Citas también a Carl Jung que dice, el significado hace que muchas cosas sean soportables, o tal vez todo. Cuando se Sí. pierde ese significado, ¿qué hacer? Mira, y también lo digo en el libro, este miedo del aislamiento existencial es uno de los miedos más profundos y evidentemente, y lo voy a decir así, no tiene cura. Nosotros tenemos que inventar la cura, como inventamos una vacuna. Nosotros tenemos que inventarnos un sentido de vida. Por ejemplo, hay padres que sus hijos han muerto, por ejemplo, de una enfermedad, de cáncer. Y entonces hicieron todo lo posible porque su hijo se aliviara y se salvara, pero no pudieron lograrlo y lamentablemente el hijo muere. ¿Qué hacen muchos de esos padres? Empiezan a formar una fundación, por ejemplo. Empiezan a hacer una colecta, empiezan a hacer campañas de concientización, de recursos. Entonces, encuentran un sentido de vida, se crean un sentido de vida a partir de la muerte del hijo para poder ayudar a otros padres y a otros niños a que no pasen lo mismo, a tratar de encontrar recursos y fundaciones. Yo he colaborado con muchas fundaciones de este tipo, de diferentes enfermedades. Me ha tocado de acromegalia, me ha tocado evidentemente de cáncer, sobre todo, de muchas veces de cáncer infantil, y donde ves a las personas, y casi invariablemente los que fundaron los grupos, los que fundaron, los que pusieron los cimientos, son personas que tuvieron la vivencia de la enfermedad o que tuvieron familiares que tuvieron la vivencia de la enfermedad. Entonces, este sentido de vida tiene que ser creado por nosotros, ¿no? Ahora, como yo no pude rescatar a mi ser querido, voy a tratar de ayudar a otros para que no pasen lo mismo, con mi conocimiento, con mi experiencia.
porque si no hacemos este tipo de cosas, si no nos levantamos cada mañana pensando, como yo hoy me levanté en la mañana que dije, me voy a levantar un poquito más temprano, voy a desayunar, porque tengo que llegar a la oficina para prepararlo todo para la charla que voy a tener hoy. Como vamos a decirlo así, yo hice esta charla importante. Tú hiciste esta charla importante, por eso estás aquí. Los que nos estén oyendo y los que se hayan quedado todavía hasta este nivel de la charla, también de alguna manera la están haciendo importante. Pero la charla en sí misma no es importante, porque si fuera importante, todos aquellos que no la tienen sufrirían y los que la escuchan recibirían una iluminación, una epifanía extraña. Pero la hacemos importante y por eso estamos aquí. Por eso tú me preguntas y yo contesto. Y tú te emocionas con las preguntas y yo con las respuestas. Y yo escribí un libro y escribí 4, porque pienso que puede ser importante. Aunque realmente muchas personas no van a leer mis libros, jamás se van a enterar de que existo ni siquiera. Pero algunos sí. Y eso para mí cobra sentido, porque entonces me pongo una camisa que contraste bien con el fondo, pero aparte tengo acá el libro, pero entonces estoy entusiasmado, porque esto me hace vivir. Si no tuviera eso, si yo pensara cada mañana, me van a hacer una entrevista, pero esa entrevista no es importante. Ay, no, no me voy a levantar. Sí, me voy a encontrar con mi familia, pero realmente cuando me muera, mi familia va a seguir adelante. Sin mí no van a poder seguir. Pues entonces, ¿para qué los tengo? ¿Para qué estoy? Se empieza a perder este sentido de vida. Todos los días tenemos que inventarnos que todo lo que hacemos es importante. Ahorita me acuerdo, uno de mis autores favoritos es Carlos Castaneda o Castañeda desde mi punto de vista. Y él dice que a veces tenemos que caer en la locura controlada. La locura controlada es decir lo siguiente, es actuar como si todo fuera importante, sabiendo que no lo es, pero creyendo que es lo suficiente para no perder el sentido de la vida. Por ejemplo, un actor. Un actor se sube al escenario y vamos a pensar que representa al conde Drácula en esa obra de teatro. El actor tiene que creer de suficiente forma que sí es el conde Drácula para poder actuar, para poder decir, te voy a chupar la sangre, pero no se lo tiene que creer tanto para que de verdad le clave los colmillos a la actriz y la lastime, pero se lo tiene que creer lo suficiente para que verdaderamente su papel sea creíble. Porque si se sube al escenario diciendo, bueno, me voy a vestir de conde Drácula y me voy a poner unos colmillos postizos y voy a hacer esto, pero realmente soy un actor y no soy el conde Drácula, pues va a actuar así, desganado, sabiendo que está fingiendo, que está mintiendo. Entonces, creo que en la vida tenemos que actuar así, creernos que nuestro papel es nuestro papel importante, no tanto para que no digamos después, usted no me puede hablar así porque usted no sabe que yo soy Mario Guerra, y na Mario Guerra, tampoco tanto, pero ni tan poquito que diga yo, ¿para qué escribo un libro si a nadie le va a importar? ¿Para qué hago una entrevista si nadie me va a escuchar? Entonces, es una dosis sutil donde generamos un sentido de vida inventado, pero así es como se disfruta la vida. Y así es como le perdemos el miedo a seguir viviendo, cuando encontramos un sentido, cuando encontramos una manera. Por ejemplo, yo antes de la pandemia, una de mis actividades principales era dar talleres presenciales en un salón de un hotel con 80, 100 personas y estábamos ahí. Vino la pandemia, tuve que suspender, me quedé pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces dije, pues vamos a hacerlos online. ¿Por qué? Porque sigo pensando que eso tiene un sentido y que eso es Claro. importante, sabiendo que no lo es, pero en el fondo sí. Uf, buenísimo. De veras, es que tú no sabes lo que eres para mí. Me emociono mucho y me estoy tratando de controlar. Muchas gracias. Mario, la necesidad del ser humano de regresar a lo conocido, y hablabas de que, pues, como que si fuera arte de magia, de repente mañana vamos a amanecer y te he escuchado muchas veces decir, no va a suceder que vamos a despertar y ya no va a haber pandemia. Pero creemos que vamos a regresar a lo normal y no, creo que lo que conocíamos no, pero tenemos esa cosa en mente, ¿no? Queremos volver a hacer fiestas de 200 personas y que se junte la gente. ¿Tendríamos que regresar a esa normalidad? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero ya lo averiguaremos. No lo sé porque no sabemos para dónde va a ir esto. ¿Me explico? Sabes que mucha gente piensa, y a mí me tocó escucharlo de pacientes míos y personas que se comunicaban conmigo, por ahí de septiembre del año pasado, me acuerdo de una paciente que me dijo, Mario, estamos salvados, y yo, ¿de qué o por qué? Porque ya está la vacuna. Me dice,
yo creo que para septiembre esto ya se acaba, ¿no? Y le dije, no creo, no creo porque sí, eran las primeras noticias que habían tenido éxito las primeras vacunas. Le dije, pero todavía primero tienen que producirse en masa, tienen que hacerse llegar a las poblaciones, tienen que esperarse el efecto de la vacuna. Yo creo que esto va para largo. Le digo, para septiembre, yo creo que no. Me dice, ¿tú crees que hasta diciembre? Le decía yo, no lo sé. No lo creo, pero no lo sé, pero te prometo una cosa, ya lo averiguaremos. Yo no sé qué va a pasar con nosotros en enero de 2022. No lo sé. No sé si vamos a poder estar haciendo fiestas o reuniones o abrazándonos en las calles o lamiendo los pasamanos si queremos porque estemos súper inmunizados. Pero la realidad es que eso es lo que realmente estaríamos haciendo si no fuera por estas ganas de hacerlo. Es decir, yo no me imagino saliendo a grandes reuniones masivas después de que decretaran si es que eso va a suceder, porque normalmente no sucede eso. Eso sucedió con la gripe española de 1900, de los años 20, y de 18, 19, 1918, en los años 20, ¿se acuerdan de los fabulosos 20? ¿Qué pasó? Después de la Primera Guerra Mundial y después de la gripe, de la pandemia de la gripe española, hubo una gran explosión social de excesos, de viajes, de derroche, el Charleston, los bailes, que duró de 1920 a 1929. Y luego vino la Gran Depresión económica, la Gran Depresión social, porque fueron 9 años de fiesta, 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 porque veníamos de la Primera Guerra Mundial y veníamos de la gripe española. Entonces, creo que irnos a los extremos generalmente va a propiciar que caigamos después en el extremo contrario. Es decir, si nos damos rienda suelta como desenfrenados cuando se acabe esta pandemia, probablemente en algunos años caigamos en una depresión económica, en una depresión social también, en una crisis laboral inclusive, porque derrochamos mucho. Yo creo que volvemos a la razón, ¿no? Miren, la pandemia de viruela, porque fue pandemia, empezó hasta donde se sabe en el siglo III antes de la era común y se acabó en 1970 oficialmente. Fue la última fecha por ahí, creo que 1970, 80, de ya el último caso de viruela en el mundo. Es decir, duró como 2000 años. ¿Y quién se acuerda de que en 1970, 80 acabó la pandemia de viruela? Nadie es una gran fiesta. Las pandemias de peste, ¿no? Y fíjense que la viruela mataba al 60% de las personas y la peste mataba al 30% de las personas. El coronavirus anda por el 1.2%. No, no quiere decir que por eso no importe, sí importa. Sin embargo, salvo en la pandemia de la gripe española, pero por la coyuntura con la Primera Guerra Mundial, hubo un gran boom de fiesta, pero normalmente yo no creo que vayamos a salir a las calles, o no sé si deberíamos salir a las calles cuando acabara esto, a buscar esta supuesta libertad, rompiendo reglas o masivamente reuniéndonos a un rave, ¿no? O no sé, a bailar ska y golpearnos unos a otros. No sé si deberíamos hacer eso acabando la pandemia o deberíamos decir, habría que aprender de lo que no aprendimos en el pasado para que no se vuelva a repetir en el futuro. Sí, evidentemente eso, ¿no? Que nos quede por lo menos un aprendizaje de lo vivido y no volvernos a equivocar en las mismas. Em, Espérame, es que me perdí en esta. Iba a No te decirte otra preocupes. cosa. Bueno, acercarse al miedo es algo que nadie quiere hacer, pero muchas cosas que no nos gustan las debemos hacer para alcanzar un bien mayor. Uno de mis favoritos también es La princesa oriental y su lucha contra el miedo. Observar y aprender y de lo que hablabas tú. Si habremos pasado esta pandemia, que primero Dios la logremos sobrevivir y no aprendimos nada, pues no habrá quedado nada de todo esto. Sí, mira, al principio de la pandemia pasamos por una época de luna de miel. ¿Te acuerdas cuando en el mundo veíamos escenas de personas en los balcones cantando, con música, aplaudiendo al equipo médico, eran los héroes y la solidaridad? Pero pasó el tiempo y las personas nos fuimos agotando. Y ahora ya no ves, al contrario, después de esa luna de miel empezamos a ver personas que agredían al personal médico, personas que se portaban agresivas, que incluso en los transportes públicos veía una persona vestida de enfermera o de médico o de blanco, de bata blanca, y ya tú traes el virus, tú eres el que infecta. O sea,
la mente humana tiene unos recovecos muy interesantes y que si no somos capaces de verlos, nos dejamos llevar por ellos, como cuando nos dejamos llevar por el miedo y empezamos a actuar de maneras muy hostiles y muy desagradables. Sí, es verdad que los seres humanos tenemos una parte muy valiosa y muy solidaria, pero que es muy fácil que se rompa si nosotros no cuidamos esta parte de poder entender que hay cosas que no siempre ocurren en el tiempo que queremos, que hay cosas que no siempre van a ocurrir, que ahorita estamos en una circunstancia complicada, diferente. A mí cuando me preguntan, Mario, ¿a ti no te afecta estar confinado? ¿No te afecta no poder hacer la vida cotidiana? Y les digo, sí, claro que como a todos me afecta en cierta medida, pero quizá yo hago algo. Yo no estoy confinado, no me pongo cubrebocas, no me lavo las manos y no mantenga distancia social porque alguien me diga que tengo que hacerlo, hablando de la libertad. Yo me mantengo a resguardo, me lavo las manos, me pongo cubrebocas y me mantengo en distancia social porque yo decido hacerlo, porque es mi decisión hacerlo. No porque hay una disposición o que haya un toque de queda, no, porque aunque me dijeran mañana, así como están las cosas, aunque ahorita hubiera un decreto universal que dijera, toda la gente puede salir a las calles sin cubrebocas, no hay que lavarse las manos, acérquense unos a otros y hagan lo que quieran, yo aún así no saldría porque yo decido no hacerlo. Esa es mi libertad. No sé por qué pensamos que la libertad es este desenfreno, que puede ser, pero la libertad también es decidir. Yo me quedo aquí porque yo decido quedarme aquí. Me acuerdo mucho una escena de mi película favorita, que ahí sí lo puedo decir, sin lugar a dudas, Lawrence de Arabia, aquella de Peter O'Toole, Omar Sharif, de Anthony Quinn, donde Anthony Quinn tenía un personaje que era un jeque árabe, me parece que se llamaba Abu Tai o Abu Dai, algo así. Entonces llega Lawrence de Arabia y le dice, usted defiende a los turcos. Y él le dice, no, no los defiendo. Es mi placer dejarlos que estén en Ágrava. Dice, ah, pues porque los turcos tienen mucho dinero que a usted no le pagan, ¿eh? Y el otro así, dijo, híjole, yo ya dije que dejo de a los turcos por mi placer, pero resulta que hay dinero que yo quiero. Y entonces de repente piensa y dice, ¿sabe qué? Ya cambié de opinión. Ahora ya no es mi gusto que los turcos estén ahí, así que vamos por el dinero. Esa es la libertad, ¿no? A veces nos cambiamos la idea. Bueno, cambiar la idea es aquí. Yo estoy aquí porque quiero estar aquí. Me cuido porque quiero cuidarme, porque no quiero propagar más el virus y obviamente no quiero enfermarme y no quiero estar en riesgo de muerte. Aunque mi vida no sea fundamental ni siquiera para los míos, a mí me gusta pensar que sí. A mí me gusta pensar que voy a seguir por aquí un rato y que voy a seguir haciendo cosas interesantes y que me voy a levantar en las mañanas pensando en una entrevista o en alguna conferencia que voy a dar, porque eso quiero, porque esa es mi libertad. Mi libertad es cuidarme, mi libertad es quedarme, mi libertad es tomar las medidas necesarias. Esa es mi verdadera libertad y por eso no me siento agobiado, porque sé que estoy haciendo lo que quiero, que cuando se pueda de manera segura, evidentemente querré otra cosa. No voy a querer quedarme a resguardo todo el resto de la vida abajo de mi cama. Cuando se pueda y sea seguro hacerlo, por supuesto que querré viajar, como muchos, querré salir a comer a un restaurante, como muchos, y querré abrazar a las personas que quiero, como muchos. Pero hoy decido no hacerlo, porque esa es mi libertad. Cuidarse uno mismo, claro. Hablando de los errores ya, mira, la verdad se me van a quedar muchas en el tintero y te pido por favor que espero que no sea la última, que sea la primera de muchas. Que Pero así sea. yo quería preguntarte un poco acerca de los niños, Mario, porque siento, yo tengo la percepción como mamá, que en el país no se está haciendo lo suficiente por observarlos a ellos y a sus necesidades, como estamos muy preocupados por la economía. Claramente no se pueden abrir escuelas aquí porque a lo mejor no tenemos la capacidad y no podemos meter más riesgo al que ya hay en el país. Pero, ¿cómo lo están viviendo ellos? Porque al final, pues es que ellos son nuestros soportes, están siendo los más resilientes en la pandemia, yo siento. ¿Y qué nos toca a nosotros dejar a las futuras generaciones para una mejor relación con el miedo? Hablaba con mi hermano un poco, de repente nosotros utilizamos en la comunidad que se hacen rezos cuando alguien fallece y los lutos y todas esas cosas. Ahora, como no se puede, todo lo tenemos en Zoom. Entonces abrimos la pantalla en la comida en casa de la abuela y pues vamos a ver el rezo del fallecido de hoy.
estamos normalizando la muerte ante ellos. Qué tanto está bien? ¿Qué tanto está mal? ¿Qué tanto a lo mejor les ayuda a ellos a tener una mejor relación con la muerte o no? Y cómo apostarles para dejarles a ellos un poquito un futuro mejor o por lo menos un presente más tranquilo, cómo trabajarlo eso. Bueno, yo creo que esta pregunta, esto que me dices es amplísimo. Podríamos tomarnos toda una hora para hablar nada más de esto que me estás planteando. Mira, yo creo que los niños tienen una capacidad de adaptación que no imaginamos, igual que nosotros en el fondo, ¿eh? La mayoría de nosotros somos bastante adaptables, nada más que a veces ponemos trabas porque queremos regresar a lo otro, nos cuesta a veces. Para los niños el mundo es un mundo que está en formación, mientras más pequeños, más cierto. Hay niños que no saben que, por ejemplo, un niño que nació, que tiene un año ahorita de edad, no sabe lo que es una escuela convencional como nosotros la conocimos, ¿no? Probablemente para él una escuela sea otra cosa diferente, una combinación entre una asistencia a un lugar, pero también una forma de adaptarse con las tecnologías que hay. Las tecnologías han sido muy satanizadas en el pasado. Se ha satanizado al Internet, a las redes sociales, como se satanizó en su momento al café o a los autos o al cine. Eh, yo creo que es adaptarse. Yo creo que poder ir adaptándonos con los niños a los tiempos, sabiendo que hay cosas que como adultos no nos van a gustar porque las percibimos como dañinas, ¿no? Pero ya Pero estamos. ya vamos a cerrar, porque ya sé que tu tiempo también es muy valioso y estás ocupado con otras cosas. Con esta cerramos una preguntita más y ya. Sí. Sale. Sí, termino esta que te estaba diciendo, donde decía que a veces hemos satanizado esta cuestión de la tecnología y a veces, por ejemplo, yo me acuerdo en mis tiempos la calculadora era prohibida y ahora pues prácticamente es indispensable para muchas cosas. Algunos dirán, bueno, pero es que si antes hacíamos cuentas sin calculadora, la agilidad mental para los números era otra. Probablemente sí. Sin embargo, hoy hay otro tipo de agilidad mental para otras cosas, justamente para la tecnología, que a lo mejor no teníamos nosotros en el pasado. A lo que voy, la pregunta que quisiera responder de todas las que me hiciste al final fue la de decir, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Bueno, confiar en su adaptabilidad, enseñarlos, ayudarlos a adaptarse. Si nos escuchan todo el día quejándonos y catastrofizando, porque entiendo que muchos papás están cansados de tener a los hijos en casa, no estamos habituados a eso, pues finalmente también ellos van a contagiarse de esto. Entonces, dotarlos de esta adaptabilidad, de flexibilidad, hacerles entender que estamos pasando por tiempos inusuales para aquellos pues, que hayan tenido ya alguna prueba de la vida anterior, de nuestra normalidad anterior, y sobre todo ayudarlos a que efectivamente, como tú bien dijiste, a veces hay rituales que se tienen que hacer a distancia y que también tenemos que adaptar a eso. No tendríamos que detener nuestra manera de hacer las cosas importantes para cada uno de nosotros, sino adaptarlas a lo posible, esperando cambiarlo en el futuro cuando eso ocurra y poder regresar en algunas cosas, en otras tal vez permanentemente adaptadas. Pero creo que el mensaje será ese. Esto no habrá de ser lo que acabe con la vida en la Tierra, esto no habrá de ser lo que extinga a la especie humana del mundo. Simplemente sí causa estragos dolorosos en muchos casos, pero aquí habremos de estar juntos y habremos de estar bien si nos cuidamos, si seguimos el uso de la razón y dejamos que el miedo se vuelva un guardián para evitar descuidarnos y contagiarnos, para este caso. Bueno, mejor dicho, imposible. Mario, gracias por ser no eres una linterna, sí eres como un sol en la luz de Muchas todos gracias. nosotros. Claramente, muchos no leerán tus libros, a lo mejor no, nadie, como dices, hay mucha gente que no te conoce, pero pienso que muchos sí. Y si esta entrevista sirvió para que uno más te conozca y para que uno más lea tus libros y para que uno más se adentre adentro de uno mismo, tú nos regalas este libro desde dentro de la cueva. Y eso es algo que en lo personal te quiero agradecer. Me gustaría platicar contigo cómo fue. Pienso que también ya el tiempo se nos acortó. Quiero agradecerte mucho, Mario, por ser la luz de muchos, por tu podcast, por todo lo que escuchamos. O sea, quisiera tener también el tiempo de hablar de la zona de confort, de un millón de cosas que tengo como favoritos. Pero gracias por regalarnos, espero estés muy bien y que siempre estés bien y que siempre nos sigas iluminando y agradecerte habernos escrito esto desde dentro. Y No, muchas gracias.
Gracias por la invitación, gracias por tu calidez, gracias por todo este tiempo que me ofrecen para poder platicar con ustedes. Para mí es un gran gusto, de verdad. Yo sí creo que es importante porque por eso me levanto cada mañana, porque pienso que todas estas cosas son importantes y además disfruto mucho hacerlas. Entonces, no se necesita más, pero como bien dices, probablemente tengamos otras charlas en el futuro y hablaremos de otros temas que siempre hay cosas de qué hablar. Correcto, muchas gracias Mario. Muchas Gracias otra vez gracias. a Penguin por haber hecho esta colaboración con nosotros. Esperemos como con Mario sea la primera de muchas. Gracias a la comunidad Maguen David, gracias a Maguen David Connection y a todo el auditorio que nos está viendo a destiempo, pero ojalá que podamos proporcionarles más pláticas como estas tan enriquecedoras y que nos den tanta luz. Gracias Mario otra vez. Muchas gracias. Que todos estemos sanos, que todos estemos bien. Hasta pronto. Gracias, gracias, gracias Adiós. por todo. Hasta pronto. Bye bye. Adiós.